Hay momentos en la historia que definen a pueblos enteros, momentos en los que un solo documento, una sola verdad revelada, puede desmontar décadas de mentiras cuidadosamente construidas. Lo que estás a punto de escuchar es la historia de uno de esos momentos, un momento que ocurrió en un pequeño pueblo de Virginia, en 1847, cuando una carta llegó al juzgado local y transformó en pura ficción todo lo que esa comunidad creía saber sobre sus familias más respetadas. Pero lo que vuelve esta historia verdaderamente perturbadora no es solamente lo que la carta reveló, es la manera en que fue escrita, es quien la escribió, y es lo que ocurrió en los meses siguientes, cuando la verdad empezó a salir a la superficie capa por capa, como una herida que se negaba a cerrar, porque la historia que estás a punto de escuchar no trata de un crimen cometido en un instante de rabia o desesperación. Trata de crímenes cometidos a lo largo de 2 décadas. Crímenes cuidadosamente ocultos. Crímenes escondidos detrás de la fachada respetable de una de las familias más prominentes del condado. Trata de una mujer dividida entre su conciencia y su deber hacia su familia. Trata de un hombre esclavizado que arriesgó todo para decir la verdad. Y trata de un pequeño pueblo obligado a enfrentarse a la realidad de lo que había estado ocurriendo en su propio entorno todo ese tiempo. Antes de comenzar, si estás escuchando desde el sur o desde cualquier lugar de Estados Unidos, donde la historia todavía susurra entre las calles y las casas antiguas guardan secretos, déjanos en los comentarios desde qué estado nos escuchas. Suscríbete ahora, porque lo que estás a punto de oír te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre las personas que construyeron esta nación, sobre las familias que parecían tan respetables, tan honorables, tan intachables, porque a veces los secretos más oscuros se esconden detrás de las columnas más blancas y de las fachadas mejor conservadas. Millbrook, Virginia, en el año 1847, era un pueblo que parecía congelado en el tiempo. No era un lugar grande, apenas 3000 almas vivían dentro de sus límites, y quizá otras 1000 más en el condado que lo rodeaba, pero era un lugar próspero, un sitio donde la riqueza generada por el tabaco, el trigo y la administración calculada de seres humanos había creado una sociedad de notable estabilidad y orden. El pueblo estaba trazado en forma de cuadrícula, con el juzgado en el centro. El juzgado era un edificio de ladrillo, construido 70 años antes, con columnas blancas que le daban un aire de permanencia y autoridad. Alrededor del juzgado, el pueblo había crecido de forma orgánica. Una iglesia aquí, una taberna allá, una tienda general, una herrería, unas cuantas casas pertenecientes a comerciantes y profesionales. Las calles eran anchas y estaban bordeadas de árboles, y en verano quedaban cubiertas por la sombra de robles inmensos que llevaban allí más de un siglo. La gente de Millbrook era, en su mayor parte, gente común. Había granjeros y comerciantes, abogados y médicos, artesanos y jornaleros. Iban a la iglesia los domingos, se ocupaban de sus negocios durante la semana, se reunían en la taberna los sábados por la noche para beber whisky y hablar de política y del estado de las cosechas. Eran, en casi todos los sentidos, indistinguibles de la gente que vivía en miles de otros pueblos pequeños del sur. Pero Millbrook tenía un carácter particular, una atmósfera específica que lo distinguía de los demás pueblos. Era un lugar donde el orden social parecía más rígido que en otras partes, donde las líneas entre lo respetable y lo despreciable estaban trazadas con mayor dureza, donde las reglas no escritas que gobernaban la conducta parecían aplicarse con más severidad. Era un lugar donde todos conocían los asuntos de los demás, y, sin embargo, de alguna manera, los secretos más profundos seguían ocultos. La población esclavizada del condado ascendía quizá a 400 almas, dispersas entre las distintas plantaciones y granjas que salpicaban el paisaje. Eran, a los ojos de la ley y de la sociedad, propiedad, no muy distinta de un caballo o una vaca, algo que podía comprarse y venderse, algo que podía usarse según la voluntad de sus dueños. Y, sin embargo, también eran seres humanos, con esperanzas y temores, con amores y odios, con una vida interior que la ley se negaba a reconocer y la sociedad se negaba a admitir. Entre la población blanca
Existía una jerarquía tan rígida como cualquiera de las del viejo mundo. En la cima estaban las familias plantadoras, aquellas que poseían grandes extensiones de tierra y muchas personas esclavizadas. Debajo de ellas estaban los comerciantes y los profesionales, abogados, médicos, tenderos. Más abajo estaban los pequeños granjeros y los artesanos, y en el fondo se encontraban los blancos pobres, personas que no poseían ni tierra ni esclavos, que trabajaban por salario o por una parte de la cosecha, y que en muchos sentidos eran casi tan impotentes como los esclavizados, aunque contaban con la única ventaja de que la ley los reconocía como seres humanos. La familia Hargrove estaba en la cúspide de esa jerarquía. Llevaban más de 100 años en Virginia, y su apellido aparecía en los registros más antiguos de la colonia. Habían acumulado riqueza mediante el cultivo del tabaco, el comercio y matrimonios cuidadosamente concertados que habían unido su fortuna con la de otras familias prominentes. Para cuando comienza nuestra historia, en el año 1847, la familia Hargrove no era solamente rica, era poderosa. Su apellido aparecía en escrituras y testamentos, en registros de la iglesia y en las actas del Consejo del Pueblo. Sus opiniones tenían peso, su aprobación era buscada, su desaprobación podía arruinar a un hombre. El patriarca de la familia en ese momento era Thomas Hargrove, un hombre de 63 años. Era alto y delgado, con un cabello plateado que atrapaba la luz como metal pulido, y unos ojos que parecían calcular el valor de todo lo que observaban. Llevaba 12 años viudo, desde la muerte de su esposa Eleanor en 1835. Eleanor había sido una mujer de gran encanto y elegancia social, y su muerte había dejado un vacío en la casa que nunca llegó a llenarse del todo. Thomas Hargrove había construido su fortuna mediante una combinación de producción agrícola y actividad comercial. Poseía más de 500 acres de fértiles tierras en Virginia y empleaba a más de 60 personas esclavizadas para trabajar esas tierras. Pero además, estaba involucrado en el transporte fluvial. Había invertido en una compañía que movía mercancías arriba y abajo por el río James, y gracias a esa inversión, había acumulado una riqueza considerable. También se sabía que prestaba dinero a otros plantadores, préstamos con tasas de interés que a veces se comentaban en voz baja, y no precisamente con aprobación. Thomas Hargrove tenía 3 hijos. El mayor era William, un hombre de 38 años que había seguido a su padre en el comercio, aunque con mucho menos éxito y bastante más imprudencia. William tenía una esposa llamada Catherine, una mujer de 35 años procedente de una familia respetable de Carolina del Norte. Tenían 2 hijos, un niño llamado Thomas, de 12 años, y una niña llamada Eleanor, de 9. Los negocios de William no habían prosperado como él esperaba, y circulaban rumores de que había perdido dinero en varias inversiones especulativas, pero la riqueza y la reputación de su padre lo habían protegido de las peores consecuencias de sus fracasos. La segunda hija era Margaret, una mujer de 35 años que nunca se había casado. Eso era motivo de una gran especulación en el pueblo. Margaret era atractiva más que hermosa, con rasgos marcados y una inteligencia aún más afilada. Tenía el cabello oscuro, recogido al estilo de la época, y unos ojos oscuros a los que no parecía escapárseles nada. Tenía una forma de mirar a la gente que la volvía incómoda, como si pudiera atravesar las apariencias y ver la verdad debajo. Llevaba las cuentas de la casa, y era conocida por ser tan astuta en los negocios como cualquier hombre. Había rechazado varias propuestas de matrimonio a lo largo de los años, y las razones de esos rechazos eran objeto de interminables comentarios. El menor era James, un hombre de 29 años que había estudiado Derecho en Richmond y había regresado recientemente a Millbrook para abrir su propio despacho. James era el único de los 3 hijos que parecía poseer una calidez genuina de carácter, una verdadera capacidad de simpatía y comprensión hacia quienes tenían menos fortuna que él. Era apuesto de una manera que sus hermanos no eran, con el cabello más claro y una expresión más abierta. Tenía una forma de hablar con las personas, incluso con los esclavizados, que sugería que los veía como seres humanos y no como propiedad. Esa cualidad había hecho que algunas personas del pueblo lo miraran con sospecha, como si su humanidad hacia los esclavizados fuera, de algún modo, una traición a su clase y a su raza. La propiedad de los Hargrove
llamada Thorfield, se extendía sobre 200 acres de fértiles tierras de Virginia, a unas 3 millas del centro del pueblo. La casa principal era una estructura colonial de ladrillo rojo, con columnas blancas al frente, que le daban un aire de permanencia y autoridad. Había sido construida 70 años antes por el abuelo de Thomas Hargrove y se había conservado con un cuidado meticuloso. Los terrenos estaban adornados con jardines y arboledas. Había un pequeño estanque con peces. También había construcciones auxiliares, una cocina, un ahumadero, un almacén, una herrería, y detrás de todo eso, separadas por un camino bordeado de robles de 1/4 de milla, estaban las barracas donde vivían y trabajaban las personas esclavizadas. Las barracas de Thorfield no eran, para los estándares de la época, de las peores que podían encontrarse. Las cabañas eran de madera, con chimeneas y pequeñas ventanas. Estaban alineadas en filas ordenadas, como una pequeña aldea. Había un pozo comunal y campos donde a los esclavizados se les permitía cultivar su propia comida. Pero también eran, en todo sentido importante, una prisión. Las personas esclavizadas que vivían allí no podían irse sin permiso, no podían poseer propiedades, no podían casarse sin el consentimiento de su dueño, no podían leer ni escribir. Era ilegal enseñar a una persona esclavizada a leer o a escribir, y la pena por hacerlo era severa. Y, aún así, a pesar de todas esas restricciones, a pesar de todas esas leyes y costumbres diseñadas para mantener a los esclavizados en un estado de sometimiento absoluto, existían formas de doblar las reglas, formas de transmitir el conocimiento, formas en las que el espíritu humano podía afirmarse frente al sistema que buscaba aplastarlo. La mañana del 14 de junio de 1847 comenzó como cualquier otra mañana de verano en Millbrook. El calor ya se estaba acumulando a las 7 y la humedad colgaba en el aire como una presencia física, dificultando la respiración y haciendo que la tarea más simple resultara agotadora. El sol se alzó sobre el pueblo, tiñendo de un rojo intenso los edificios de ladrillo y proyectando largas sombras sobre las calles. En el juzgado, un edificio de ladrillo que también servía como centro administrativo del pueblo, el secretario abría las ventanas para dejar entrar la poca brisa que existía en las oficinas. El secretario se llamaba Josiah Finch y tenía 52 años. Había ocupado su puesto durante casi 30 años y en ese tiempo se había convertido en el guardián de la memoria oficial del pueblo. Toda escritura, todo testamento, todo registro de nacimientos, muertes y matrimonios pasaba por sus manos. Se enorgullecía del orden, del archivo correcto de los documentos, del mantenimiento de registros que servirían como prueba de las transacciones legales y comerciales del pueblo durante generaciones. Josiah era un hombre meticuloso, casi obsesivo. Su escritorio estaba organizado con precisión matemática. Sus libros de registro estaban escritos con letra cuidada, sin tachaduras ni correcciones. Llegaba al juzgado a las 7 de la mañana todos los días y no se iba hasta las 5 de la tarde. No había faltado ni un solo día en 30 años. Nunca había llegado tarde. Nunca había cometido un error importante en sus registros. Aquella mañana en particular, Josiah estaba abriendo las ventanas y preparando la oficina para el día, cuando llegó el correo. El cartero se llamaba Samuel y acudía al juzgado 3 veces por semana, los lunes, miércoles y viernes, llevando cartas y paquetes enviados por correo. Samuel era un hombre de unos 40 años, con el rostro curtido y una expresión de cansancio permanente. Llevaba más de 15 años siendo el cartero de Millbrook y conocía a todo el pueblo y a todos en el condado circundante. Samuel le entregó a Josiah una pequeña pila de cartas y paquetes. La mayoría eran correspondencia rutinaria, una carta de un abogado de Richmond, un paquete con suministros para el juzgado. Pero había una carta que llamó de inmediato la atención de Josiah. Iba dirigida, simplemente, al secretario del juzgado de Millbrook, y no tenía remitente. El sobre era de papel de buena calidad, del tipo que sugería que lo había escrito alguien con recursos. La letra del sobre era cuidadosa y deliberada, escrita por una mano educada. Josiah tomó la carta de manos de Samuel
y le dio las gracias. Samuel se marchó, y Josiah se quedó de pie en la oficina con la carta en la mano, sintiendo una extraña sensación de inquietud. No habría sabido explicar por qué aquella carta lo perturbaba. Después de todo, no era raro que el juzgado recibiera cartas dirigidas al secretario, pero algo en esa carta en particular, la calidad del papel, la escritura cuidadosa, la ausencia de remitente, sugería que contenía algo importante. Josiah dejó la carta sobre su escritorio y continuó con su rutina de la mañana. Ordenó el resto del correo, revisó los libros de registro para ver si había anotaciones pendientes, preparó la oficina para la llegada del magistrado, que aparecería a las 9, pero, durante todo ese tiempo, su atención volvía una y otra vez a la carta. Se descubría levantándola, examinándola, dándole vueltas entre las manos, como si el propio sobre pudiera revelarle algo de su contenido. Finalmente, hacia las 8, incapaz de contener por más tiempo su curiosidad, Josiah abrió la carta. Lo que leyó hizo que se dejara caer pesadamente en su silla. Sus manos comenzaron a temblar. Su respiración se volvió corta y entrecortada. Durante un largo instante no pudo moverse, no pudo pensar, solo pudo mirar fijamente las palabras escritas en la página delante de él. La carta estaba escrita en inglés, con una letra cuidadosa y educada. Estaba firmada así: Thomas Garrett, esclavizado en la plantación Thorfield, propiedad de Thomas Hargrove. El contenido era un relato detallado de hechos que, presuntamente, habían ocurrido en Thorfield durante los 18 años anteriores. La carta describía, con precisión y con un aparente conocimiento de detalles íntimos, una serie de incidentes que, según el autor, habían terminado con la muerte de 3 personas esclavizadas, muertes que habían sido registradas ante las autoridades del condado como causas naturales, pero que, según el autor de la carta, de naturales no tenían nada. La carta daba nombres, indicaba fechas, mencionaba lugares concretos dentro de la propiedad de Thorfield, describía conversaciones que supuestamente habían tenido lugar, conversaciones que sugerían un patrón deliberado y calculado de crueldad que había ido escalando con el tiempo, y, de la forma más condenatoria, implicaba no solo a Thomas Hargrove, sino también a su hija Margaret, en lo que la carta describía como un patrón sistemático de abuso y violencia que había culminado en actos que el autor solo podía llamar asesinato. Josiah leyó la carta una vez, luego volvió a leerla y después una tercera vez. Con cada lectura, su sensación de shock e incredulidad se hacía más profunda. La carta estaba escrita con tal claridad, con tal aparente conocimiento de detalles específicos, que no podía descartarse como la obra de un loco o de un alborotador. Y, sin embargo, la sola idea de que una persona esclavizada pudiera haber escrito una carta así parecía imposible. Una persona esclavizada no tendría la educación necesaria para redactar un documento de ese nivel. Una persona esclavizada no tendría acceso a papel y tinta. Una persona esclavizada no tendría la oportunidad de enviar una carta por correo sin que alguien lo notara. Y, sin embargo, ahí estaba la carta en sus manos, firmada con el nombre de un hombre esclavizado. Josiah permaneció en su oficina durante casi una hora, con la carta entre las manos, leyéndola y releyéndola. Los otros empleados todavía no habían llegado. El magistrado no aparecería hasta las 9. Josiah se descubrió frente a una decisión que definiría no solo su propio futuro, sino el futuro de todo el pueblo. Podía destruir la carta. Nadie sabría jamás que había llegado. El cartero no había visto el contenido, solo el sobre. Josiah podía quemarla en la estufa que calentaba la oficina en invierno, y el asunto quedaría cerrado. La familia Hargrove nunca sabría que se había formulado una acusación semejante. La vida en Millbrook seguiría como siempre, sin verse alterada por la revelación de secretos que habían permanecido cuidadosamente ocultos durante tanto tiempo. O podía cumplir con su deber como funcionario público y poner la carta en conocimiento del magistrado, sabiendo perfectamente lo que vendría después. Podía poner en marcha una cadena de acontecimientos que sacudiría al pueblo hasta los cimientos, que desgarraría el tejido social que mantenía unida a la comunidad, que expondría a la familia más prominente del condado al escrutinio público
y a posibles cargos criminales. Josiah no era un hombre valiente, era un hombre cauteloso, un hombre que prefería el orden y la estabilidad al caos y la agitación. Había pasado 30 años manteniendo los registros del pueblo, y no deseaba ver cómo esos registros se convertían en la crónica de un escándalo que sería recordado durante generaciones. Y sin embargo, también era un hombre honesto. Creía en la ley, creía en el buen funcionamiento de los tribunales, creía que, si se había cometido un crimen, era deber de las autoridades investigarlo y llevar al culpable ante la justicia. Después de esa hora de deliberación, Josiah tomó una decisión. No destruiría la carta, pero tampoco la pondría de inmediato ante el magistrado. En lugar de eso, haría una copia con su propia letra. Como precaución, se dijo a sí mismo, por si el original se perdía o era destruido. Guardaría tanto el original como la copia en un lugar seguro, y luego, cuando llegara el magistrado, le presentaría la carta y dejaría que fuera él quien decidiera qué debía hacerse. Josiah pasó la siguiente hora copiando la carta cuidadosamente con su propia mano. Su caligrafía era precisa y ordenada, y reprodujo cada palabra, cada signo de puntuación, cada detalle del original. Cuando terminó, tenía 2 copias de la carta, el original y su propia reproducción. Colocó ambas dentro de un sobre sellado y guardó el sobre bajo llave en un cajón de su escritorio. Luego se quedó esperando la llegada del magistrado. El magistrado se llamaba Henry Caldwell y era un hombre de 60 años que llevaba 22 años en el cargo. Además, por parte de su esposa, estaba lejanamente emparentado con la familia Hargrove. Ese hecho se volvería cada vez más importante a medida que los acontecimientos avanzaran. Henry Caldwell era un hombre de considerable inteligencia y enorme cautela. Había estudiado Derecho en su juventud, aunque nunca había ejercido como abogado. En cambio, había aceptado el puesto de magistrado, una posición que le permitía ejercer autoridad sin la carga de tener que construir una clientela o sostener un despacho. Era respetado en el pueblo, aunque no especialmente querido. Se sabía que era justo en sus decisiones, pero también inflexible en su interpretación de la ley. Cuando Josiah le presentó la carta, el rostro de Caldwell palideció y durante un largo momento no dijo absolutamente nada. Tomó la carta de las manos de Josiah y la leyó despacio, con los labios moviéndose apenas mientras absorbía cada palabra. Cuando terminó, dejó la carta sobre su escritorio y la miró fijamente, como si esperara que, de pronto, se transformara en otra cosa. ¿De dónde salió esto?, preguntó por fin, con la voz apenas por encima de un susurro. Llegó por correo esta mañana, dijo Josiah, dirigida al juzgado, sin remitente. Caldwell volvió a leer la carta, esta vez aún más despacio, prestando atención a cada detalle. Cuando terminó, se quitó las gafas y se frotó los ojos. Permaneció en silencio durante varios minutos, con los dedos entrelazados frente a sí y el gesto cargado de preocupación. «Esto es un asunto grave», dijo al fin, «extremadamente grave. Si estas acusaciones son ciertas». «Si son ciertas», interrumpió Josiah, y enseguida se detuvo. «Le pido disculpas, señor. No quise interrumpirlo». «No, hizo bien en interrumpirme», dijo Caldwell. «Si estas acusaciones son ciertas, entonces estamos ante una conducta criminal de la peor clase. Si son falsas, entonces estamos ante una acusación maliciosa contra una de las familias más prominentes de este condado. De un modo u otro, este asunto no puede ser ignorado». «¿Qué va a hacer?», preguntó Josiah. Caldwell guardó silencio durante un largo momento. Se puso de pie y caminó hasta la ventana de su despacho, mirando hacia el césped frente al juzgado. La mañana era calurosa y la hierba ya empezaba a marchitarse bajo el peso del calor. Algunas personas se movían por el pueblo, ocupadas en sus asuntos cotidianos, sin saber que algo había ocurrido, algo que cambiaría todo. «Tendré que pensar esto con mucho cuidado», dijo Caldwell, sin apartar la vista de la ventana. «La carta hace acusaciones concretas, da fechas precisas y menciona lugares específicos. Antes de actuar, tendremos que comprobar si existe alguna base real para esas afirmaciones, y también tendremos que determinar con absoluta certeza quién escribió esta carta. La firma dice», empezó Josiah, «la firma dice que fue escrita por Thomas Garrett, una persona esclavizada en Thorfield», respondió Caldwell,
girándose para mirar a Josiah. Pero una persona esclavizada no podría haber escrito esto. Es imposible. Una persona esclavizada no tendría la educación necesaria para redactar un documento así. No tendría acceso a papel y tinta de esta calidad, y no tendría manera de enviar una carta por correo sin que alguien lo notara. Por lo tanto, o la firma es falsa, o alguien más escribió esta carta y la firmó con el nombre de otra persona. En cualquier caso, estamos ante un engaño cuidadosamente calculado. Caldwell regresó a su escritorio y se dejó caer pesadamente en la silla. «Tendré que hablar con Thomas Hargrove», dijo. «Tendré que preguntarle por estas acusaciones, por las muertes mencionadas en la carta, por si sabe algo sobre cómo pudo haberse escrito un documento así. Y también tendré que examinar sus registros, los registros de las muertes ocurridas en su propiedad, las causas anotadas, las fechas, y si las acusaciones son ciertas», preguntó Josiah. Caldwell miró a Josiah con una expresión difícil de interpretar. «Entonces tendremos un escándalo como este condado jamás ha visto. La familia Hargrove no es solo prominente, Josiah, es poderosa. Tiene conexiones que van mucho más allá de Millbrook. Tiene influencia en Richmond. Tiene amistades en cargos de autoridad por todo el estado. Si acusamos a Thomas Hargrove de asesinato, necesitaremos pruebas absolutamente irrefutables. Necesitaremos testigos. Necesitaremos documentos. Y necesitaremos estar preparados para las consecuencias de presentar cargos de esa magnitud. ¿Y si no hacemos nada?», preguntó Josiah en voz baja. Caldwell no respondió de inmediato. Se levantó y volvió a la ventana, y esta vez permaneció allí durante largo rato, contemplando el pueblo, a la gente que seguía con sus rutinas diarias, sin saber de la crisis que se estaba desarrollando dentro del juzgado. «Entonces seremos cómplices de cualquier crimen que se haya cometido», dijo Caldwell al final, «pero también estaremos protegiendo la estabilidad de nuestra comunidad, la reputación de nuestra familia más prominente y el orden social del que depende toda nuestra forma de vida. No es una elección que me agrade hacer». Durante los días siguientes, Caldwell inició una investigación cuidadosa. Fue prudente, avanzó despacio y no reveló nada a nadie. Solicitó los registros de Thornfield, alegando que se trataba de un trámite rutinario de verificación de documentos de propiedad para los archivos del condado. Thomas Hargrove, receloso pero todavía no alarmado, entregó los registros. Caldwell los examinó con meticuloso cuidado, comparándolos con los registros del condado sobre muertes y entierros. Lo que encontró era inquietante, aunque no concluyente. La carta mencionaba 3 muertes: una mujer llamada Sarah, que supuestamente había muerto en 1829, un hombre llamado Robert, que presuntamente había muerto en 1835, y un hombre más joven llamado David, que supuestamente había muerto en 1841. Según los registros de los Hargrove, los 3 habían muerto efectivamente en la propiedad. Las causas anotadas eran neumonía, una caída de caballo y una enfermedad repentina de origen desconocido, respectivamente. Pero cuando Caldwell examinó los registros de entierro del condado, encontró algo extraño. Los entierros sí se habían realizado, pero no había constancia de que un médico hubiera sido llamado para examinar los cuerpos o certificar las causas de muerte. Eso no era del todo inusual. En muchas zonas rurales, las muertes no se certificaban, pero unido a las acusaciones específicas de la carta, sugería que algo podía haber sido ocultado. Caldwell también hizo averiguaciones discretas entre las personas esclavizadas que habían trabajado en Thornfield durante esos años. Era un asunto delicado, porque cualquier pregunta sobre la familia Hargrove podía llegar rápidamente a oídos de Thomas Hargrove, y Caldwell no quería alertarlo sobre la investigación antes de reunir pruebas suficientes. Pero Caldwell sabía cómo hacer preguntas sin llamar la atención. Habló con personas esclavizadas que habían sido vendidas lejos de Thornfield, pero cuyos familiares todavía trabajaban allí. Habló con personas esclavizadas que servían en otras familias del condado y que quizá habían oído rumores sobre lo ocurrido en Thornfield. Habló con blancos pobres que trabajaban en la propiedad de los Hargrove y que tal vez habían presenciado algo. Lo que descubrió era fragmentario y a menudo contradictorio, pero dibujaba el retrato de una casa donde el miedo era la emoción dominante, donde los castigos eran severos y a veces incomprensibles, donde ciertos temas jamás se mencionaban,
donde existía la sensación de que algo oscuro y terrible acechaba bajo la superficie de aquella fachada respetable. Una anciana esclavizada, que había sido vendida años atrás fuera de Thorfield, pero cuya hija seguía trabajando allí, le contó a Caldwell en una conversación susurrada que había oído rumores. Solo rumores, subrayó ella, nada que pudiera jurar, de que Sarah estaba embarazada cuando murió, y de que el niño no era de Thomas Hargrove. También había oído que Sarah había sido encerrada en una habitación del sótano durante varias semanas antes de su muerte, y que a nadie se le había permitido verla. Había oído que Sarah gritaba en la noche, gritos terribles de dolor y desesperación, pero que a nadie se le permitió ayudarla. En cuanto a Robert, la anciana dijo que había oído que había sido castigado con dureza por alguna falta, aunque no sabía cuál. Había oído que lo habían azotado de tal manera que no pudo trabajar durante varias semanas. Había oído que las heridas se le infectaron y que la infección se extendió por todo su cuerpo. Había oído que murió entre agonías a lo largo de varios días y que Margaret Hargrove se había sentado junto a él durante las noches, curándole las heridas y llevándole comida y agua. En cuanto a David, la anciana dijo que sabía muy poco. Había oído que era uno de los favoritos de Margaret Hargrove, que ella lo trataba con una bondad inusual, incluso escandalosa, para una mujer blanca hacia una persona esclavizada. Había oído que Margaret le había enseñado a leer, aunque no entendía cómo podía ser posible, dado que era ilegal enseñar a leer a una persona esclavizada. También había oído que su muerte había afectado profundamente a Margaret, y que ella no había salido de su habitación durante una semana después de que él muriera. Pero los rumores no eran pruebas, y Caldwell sabía que sin pruebas no podía hacer nada. La existencia de la carta, aunque se había mantenido tan confidencial como había sido posible, no podía seguir siendo un secreto en un pueblo del tamaño de Millbrook. Los secretos, en los pueblos pequeños, tienden a propagarse como el fuego, pasando de persona en persona, creciendo y transformándose, hasta parecerse muy poco a la verdad original. En menos de una semana desde la llegada de la carta, los rumores empezaron a circular. La gente murmuraba en las calles, en el mercado, en la iglesia. Se decía que la familia Hargrove estaba siendo investigada por crímenes de naturaleza no especificada, pero claramente graves. Algunos hablaban de asesinato, otros hablaban de robo. Unos pocos, de forma más oscura, insinuaban que se trataba de delitos tan viles que no podían mencionarse en buena sociedad. Los rumores se volvían más elaborados a medida que se expandían. Algunas personas afirmaban que la carta había sido escrita por un fantasma, el espíritu de una persona esclavizada asesinada que buscaba venganza. Otros aseguraban que la había escrito un esclavo fugitivo que había escapado al norte y que ahora buscaba destruir a la familia que lo había esclavizado. Otros más sostenían que la carta había sido escrita por alguien de la propia familia Hargrove, alguien que quería exponer los crímenes de sus parientes. El efecto de esos rumores fue crear un clima de sospecha e incertidumbre en todo el pueblo. Personas que siempre habían visto a los Hargrove con respeto y admiración empezaron a mirarlos con desconfianza. La gente comenzó a recordar cosas que había oído, cosas que había visto, cosas que en su momento parecieron inocentes, pero que ahora adquirían un significado más siniestro a la luz de los rumores. Thomas Hargrove, cuando se enteró de la investigación, estalló de furia. Fue personalmente al juzgado, acompañado por su hijo William, y exigió saber con qué fundamento Caldwell estaba revisando sus propiedades y sus registros. Caldwell le explicó con cuidado que había recibido una carta anónima con ciertas acusaciones y que, como cuestión de procedimiento legal, estaba obligado a investigar. ¿Qué clase de acusaciones?, exigió Hargrove, con el rostro oscurecido por la ira. Caldwell vaciló. Sabía que, si revelaba el contenido de la carta, solo empeoraría la situación, pero también sabía que no podía negarse a responder sin despertar aún más sospechas. En este momento no estoy autorizado a discutir el contenido de la carta, dijo Caldwell con cuidado. La investigación sigue en curso. Cuando concluya, todo se hará público. Esto es un atropello, dijo Hargrove alzando la voz. He sido un miembro respetado de esta comunidad durante 40 años. He servido en el consejo del pueblo. He contribuido a la iglesia. He construido mi fortuna mediante prácticas honestas y una administración cuidadosa de mis propiedades. Y ahora usted viene a mí con insinuaciones vagas
y exigencias sobre mis registros. ¿Con qué autoridad hace esto? Con la autoridad de mi cargo como magistrado, respondió Caldwell en voz baja, y sobre la base de una carta que formula acusaciones concretas de conducta criminal. ¿Una carta de quién?, exigió Hargrove. ¿Quién ha hecho esas acusaciones? Eso es precisamente lo que estamos intentando determinar, dijo Caldwell. Los ojos de Hargrove se entrecerraron. Si esta carta proviene de alguno de los míos, entonces es obra de un mentiroso y de un agitador, y yo me encargaré de ello como corresponde. Si viene de otra persona, entonces es una fabricación maliciosa, diseñada para dañar mi reputación y la posición de mi familia en esta comunidad. Puede que así sea, dijo Caldwell, pero hasta que completemos la investigación, debo pedirle que no tome ninguna medida contra ninguno de los suyos que pueda interpretarse como represalia por la carta. ¿Me está diciendo cómo debo administrar mi propia propiedad? La voz de Hargrove subió hasta convertirse en un grito. ¿Me está diciendo que no puedo disciplinar a mis propios esclavos como yo considere? Le estoy diciendo, respondió Caldwell, manteniendo la voz firme, que, si en las próximas semanas le ocurre algún daño a cualquier persona en Thornfield, lo consideraré una prueba de conciencia de culpa, y actuaré en consecuencia. Hargrove abandonó el juzgado lleno de furia, con William siguiéndolo detrás, pálido y nervioso. Pero el daño ya estaba hecho. El pueblo sabía ahora, con total certeza, que la familia Hargrove estaba siendo investigada por algo lo bastante serio como para requerir la intervención del magistrado. La pregunta que todos se hacían en conversaciones susurradas y comentarios cuidadosamente medidos era esta: ¿qué había revelado Thomas Garrett, si es que realmente había sido Thomas Garrett quien escribió la carta? ¿Qué crímenes se habían cometido en Thornfield? ¿Qué secretos habían permanecido ocultos durante tanto tiempo? En Thornfield, la atmósfera se volvió cada vez más tensa. Thomas Hargrove ordenó un registro exhaustivo de las barracas, buscando pruebas de alfabetización, papeles escondidos, cualquier cosa que pudiera indicar quién había escrito la carta. Interrogó a las personas esclavizadas, a veces con suavidad, a veces con amenazas. Ofreció recompensas por información. Prometió castigos severos para cualquiera que hubiera ayudado en la redacción de la carta. Pero Thomas Garrett, si realmente era el autor, había desaparecido. Ese fue el detalle que finalmente convenció a Caldwell de que la carta era auténtica. En la mañana del 28 de junio, 2 semanas después de que la carta llegara al juzgado, se descubrió que Thomas Garrett ya no estaba en Thornfield. Su barraca estaba vacía. Sus pocas pertenencias habían desaparecido. Se había esfumado tan por completo como si la tierra se lo hubiera tragado. Thomas Hargrove lo denunció como fugitivo ante las autoridades del condado y ante las patrullas de esclavos que operaban en toda la región. Se colocaron avisos ofreciendo una recompensa de $50 por su captura, una suma considerable para la época. Pero, en el fondo, Hargrove parecía saber que Thomas Garrett no sería encontrado, al menos no vivo, y dispuesto a regresar a Thornfield. La pregunta que ahora consumía al pueblo era esta: ¿Thomas Garrett había huido porque era culpable de haber escrito una mentira maliciosa? ¿O había huido porque temía las consecuencias de haber dicho la verdad? A medida que la investigación se profundizaba, Caldwell comenzó a reconstruir un relato mucho más complejo y mucho más perturbador de lo que la carta, por sí sola, había sugerido. Lo hizo mediante entrevistas cuidadosas, el examen de registros y los testimonios de personas que habían trabajado en Thornfield o que tenían vínculos con la familia. Avanzaba despacio y con cautela, sin revelar nunca más de lo necesario, plenamente consciente de que cualquier error podía alertar a la familia Hargrove sobre la dirección que estaba tomando la investigación. Lo que empezó a surgir fue la imagen de una casa gobernada por el miedo y el control, donde las reglas normales de la decencia humana parecían no aplicarse. Era una imagen que se volvía cada vez más nítida a medida que Caldwell reunía más y más piezas del rompecabezas. La primera muerte mencionada en la carta, la de Sarah, que supuestamente había ocurrido en 1829, correspondía a una mujer joven, quizá de 25 años, que trabajaba dentro de la casa. Había sido comprada por Thomas Hargrove unos 5 años antes de su muerte, y había sido destinada a la cocina
y a las tareas domésticas. Según los testimonios fragmentarios que Caldwell logró reunir, Sarah era una mujer callada, nada especialmente llamativa, pero competente en su trabajo, y entonces, según las versiones que Caldwell recogió, Sarah quedó embarazada. El padre del niño no era Thomas Hargrove, sino un hombre blanco del pueblo, un hombre de cierta posición, aunque no tan prominente como el propio Hargrove. Ese hombre se llamaba Richard Ashton, y era un comerciante que tenía una tienda en el pueblo. Según los relatos que escuchó Caldwell, Ashton había visitado Thornfield en varias ocasiones, supuestamente por negocios con Thomas Hargrove, pero en realidad se reunía con Sarah en secreto. Cuando Thomas Hargrove descubrió esto, montó en cólera. No solo porque Sarah estaba embarazada, sino porque estaba embarazada de un hombre blanco, un hombre del pueblo, un hombre cuya familia era respetable y cuya reputación quedaría destruida si se supiera que había engendrado un hijo con una mujer esclavizada. Sarah fue encerrada en una habitación del sótano durante varias semanas. Le dieron muy poca comida y muy poca agua. Se le prohibió ver a cualquiera, salvo a la persona que le llevaba sus comidas. Y luego, una mañana, apareció muerta. La causa oficial de su muerte, tal como figuraba en los registros de los Hargrove, fue neumonía, pero, según los testimonios que Caldwell recogió, Sarah no había mostrado signos de enfermedad antes de su encierro, y el momento de su muerte, apenas unos días antes de que diera a luz, sugería que algo más podría haber ocurrido. Una mujer que trabajaba en la casa por aquel entonces contó que Sarah había recibido una sustancia, un brebaje o un veneno que le había provocado un aborto. Dijo que había escuchado los gritos de Sarah, gritos terribles de dolor, durante horas, y que cuando los gritos finalmente se apagaron, lo que vino después fue el silencio. Dijo también que, cuando sacaron el cuerpo de Sarah de la habitación del sótano, iba envuelto en una sábana y que ella había visto sangre en la tela. Pero la mujer no quiso jurar que su relato fuera cierto. Tenía miedo, dijo, miedo de lo que pudiera ocurrirle si hablaba demasiado abiertamente de lo que había pasado en Thornfield. La segunda muerte, la de Robert, en 1835, correspondía a un trabajador del campo, un hombre de poco más de 30 años, que aparentemente había cometido alguna falta que atrajo la atención particular de Margaret Hargrove. Caldwell no pudo determinar cuál había sido aquella falta, pero Robert fue sometido a un castigo brutal, un castigo tan severo que no pudo volver a trabajar durante varias semanas. Según lo que oyó Caldwell, Robert había sido azotado por el capataz de Thornfield, un hombre llamado Jacob Crane, que tenía fama de cruel. El castigo había sido ordenado por Margaret Hargrove, aunque Thomas Hargrove no se opuso. La paliza fue tan feroz que la espalda de Robert quedó abierta y las heridas sangraron abundantemente. Después del castigo, Robert fue confinado en su barraca. Las heridas se le infectaron y la infección se extendió. Tuvo fiebre, comenzó a delirar, gritaba de dolor y confusión. Y entonces, según los testimonios que reunió Caldwell, Margaret Hargrove empezó a visitarlo. Ese detalle inquietó a Caldwell más que ninguno de los otros. Sugería una complejidad emocional, una mezcla de crueldad y compasión que no encajaba fácilmente en una simple historia de villanía. Margaret le llevaba comida y agua, le limpiaba las heridas y le aplicaba cataplasmas. Pasaba las noches junto a él, vigilándolo mientras yacía febril y delirante. Le hablaba con suavidad, como si realmente le importara su sufrimiento. Y luego, después de varias semanas, Robert murió. Una mujer que había trabajado en la casa por entonces sugirió que Margaret le había administrado algo a Robert en sus últimos días, algo que había acelerado su muerte, algo que había puesto fin a su sufrimiento. La mujer dijo que había visto a Margaret con un pequeño frasco en la mano y que la había visto verter algo en la comida o en la bebida de Robert. También dijo que Robert había muerto en paz, sin aquellos terribles gritos de dolor que habían marcado el desarrollo de su enfermedad. Pero, una vez más, la mujer no quiso jurarlo. Tenía miedo. No quería verse implicada en el asunto. La tercera muerte, la de David, en 1841, fue la que pareció afectar más profundamente a Margaret. David era un hombre joven, quizá de 20 años, que trabajaba dentro de la casa. Thomas Hargrove lo había comprado unos 5 años antes de su muerte y había sido destinado al servicio doméstico. Según múltiples testimonios, David era el favorito de Margaret. Ella lo trataba con una bondad inusual, incluso escandalosa,
para una mujer blanca hacia una persona esclavizada. Le había permitido trabajar en la biblioteca, organizando libros y cuidando la colección. Le había enseñado a leer. Fue ese detalle el que hizo que Caldwell se incorporara en su silla, y además le había permitido acceder a su biblioteca personal. Hablaba con él sobre libros, le pedía su opinión sobre lo que leía, lo trataba como a un igual en el plano intelectual. Esa relación había sido objeto de chismes en el pueblo. La gente murmuraba, preguntándose qué significaba, si era apropiada, si había algo impropio en todo aquello, pero nadie decía nada abiertamente, y nadie había intentado detenerlo. Y entonces, de forma repentina, David murió. La causa registrada fue una enfermedad súbita de origen desconocido, pero, según los relatos que oyó Caldwell, David había estado perfectamente sano el día anterior a su muerte. Lo habían visto trabajando en el jardín, aparentemente de buen ánimo, sonreía, parecía feliz, y a la mañana siguiente lo encontraron muerto en su barraca. Margaret no salió de su habitación durante una semana después de la muerte de David, y cuando finalmente reapareció, era una mujer distinta, más callada, más retraída, más severa en su trato con las personas esclavizadas bajo su autoridad. La calidez y la ternura que habían definido su trato con David habían sido sustituidas por frialdad y distancia. Fue ese detalle el que, por fin, le dio a Caldwell una comprensión decisiva. Comprendió que la carta, con su documentación minuciosa de aquellas 3 muertes, no había sido escrita solamente como una acusación, sino también como una confesión. La carta no se limitaba a decir que se habían cometido crímenes. Estaba diciendo que quien la escribió había presenciado esos crímenes, que quizá incluso había sido cómplice de ellos de alguna manera, y que ya no podía seguir callando. Y si eso era cierto, entonces el autor no era simplemente una persona esclavizada que había aprendido a leer y a escribir. Era alguien que había estado lo bastante cerca de la familia Hargrove como para conocer los detalles más íntimos de la casa. Alguien en quien quizá habían confiado. Alguien que tenía acceso a información que solo podía poseer una persona del círculo interno. Caldwell empezó a sospechar que Thomas Garrett no había escrito la carta por sí solo. Empezó a sospechar que la había escrito con el conocimiento, y tal vez incluso con la ayuda, de otra persona. Alguien que tenía acceso al papel y a la tinta, al correo, a la posibilidad de moverse por el pueblo sin despertar sospechas. Alguien, en otras palabras, como Margaret Hargrove. Caldwell no enfrentó a Margaret de manera directa. En lugar de eso, continuó con la investigación, reuniendo más pruebas, más testimonios, más piezas del rompecabezas. Habló con el médico que atendía a la familia Hargrove y descubrió que nunca había sido llamado para examinar a ninguna de las 3 personas mencionadas en la carta. Habló con el ministro de la Iglesia Bautista y supo que Margaret le había hecho una confesión años atrás, una confesión que lo había perturbado profundamente, aunque él se negó a revelar su contenido, atado como estaba por el carácter sagrado del secreto de confesión. Pero la prueba más importante llegó desde una fuente inesperada. Una mujer llamada Catherine, la esposa de William Hargrove, fue al despacho de Caldwell una noche, ya después de oscurecer, cuando era poco probable que alguien la viera. Estaba asustada, y las manos le temblaban mientras hablaba. Le contó a Caldwell que había encontrado algo en el estudio de su marido, algo escondido en un cajón cerrado con llave. Era un diario escrito con la letra de Margaret, con entradas que se remontaban a más de 20 años atrás. Catherine había leído algunas partes, y lo que había encontrado la había horrorizado. El diario contenía relatos detallados de los pensamientos y sentimientos de Margaret respecto a las personas esclavizadas de Thornfield, relatos que revelaban a una mujer desgarrada entre la educación que había recibido y su conciencia, entre los valores de su sociedad y su propio sentido moral. Y contenía, de la manera más condenatoria, descripciones minuciosas de las 3 muertes mencionadas en la carta, descripciones que iban mucho más allá de lo que la carta misma había revelado. Caldwell tomó el diario de manos de Catherine con gran cuidado. Podía ver que estaba aterrada, que temía las consecuencias de lo que estaba haciendo. Le aseguró que su identidad sería protegida, que nadie sabría que había sido ella quien le entregó el diario.
¿Por qué está haciendo esto?, le preguntó Caldwell. ¿Por qué está traicionando a la familia de su esposo? Catherine permaneció callada durante un largo momento. «Porque no puedo vivir sabiendo lo que se ha hecho», dijo al fin. «Porque tengo una hija, y no soporto la idea de que pueda crecer en un mundo donde cosas así se consideren aceptables. Porque creo que la verdad debe conocerse, sin importar cuáles sean las consecuencias». Después de que Catherine se marchó, Caldwell pasó toda la noche leyendo el diario. Lo que encontró fue una crónica detallada de la vida interior de Margaret Hargrove, una crónica que revelaba a una mujer de gran inteligencia y profunda sensibilidad moral, una mujer moldeada por su sociedad, pero que nunca había aceptado del todo los valores que esa misma sociedad había intentado inculcarle. El diario comenzaba en 1826, cuando Margaret tenía 24 años. En las primeras entradas, escribía sobre su vida cotidiana en Thorfield, sobre la administración de la casa, sobre las personas que trabajaban para su familia. Esas entradas eran objetivas, escritas con el tono de alguien que simplemente registra los hechos del día. Pero, poco a poco, con el paso de los años, fueron volviéndose más reflexivas, más íntimas. Margaret empezó a escribir sobre sus sentimientos, sobre sus dudas, sobre las contradicciones que veía entre los valores que le habían enseñado y la realidad del mundo en el que vivía. En 1828 escribió: «He estado pensando hoy en Sarah. Está encinta y sé que el padre es Richard Ashton. Lo sé porque los he visto juntos en el jardín al anochecer, cuando creían que nadie los observaba. He visto la manera en que él la mira, la manera en que ella lo mira. He visto en sus ojos algo que nunca he visto en mi propia vida, una unión, un vínculo, algo que trasciende las fronteras de sus respectivas posiciones en la sociedad. Y he comprendido, con una claridad terrible, que todo lo que me han enseñado sobre la naturaleza de las personas esclavizadas es una mentira. No son solo propiedad, son seres humanos, capaces de amar, capaces de desear, capaces de sentir todas las emociones que sentimos nosotros. Y, sin embargo, nuestra sociedad exige que los tratemos como si fueran menos que humanos. Nuestra sociedad exige que neguemos su humanidad, que aplastemos su espíritu, que los reduzcamos a la condición de animales. Y he empezado a preguntarme si puedo seguir participando en este sistema, si puedo seguir viviendo en un mundo construido sobre una mentira tan esencial. En 1829, después de la muerte de Sarah, Margaret escribió: «Está muerta. Sarah está muerta. Y sé que no murió de neumonía. Sé que mi padre le dio algo, algo que terminó con su vida y con la vida del niño que llevaba dentro. Lo sé, y aún así no puedo hacer nada. No puedo acusar a mi padre. No puedo acudir a las autoridades. No puedo decir la verdad, porque la verdad destruiría a mi familia, destruiría la reputación que hemos construido, nos arrastraría al escándalo y a la ruina, y por eso guardo silencio, y en mi silencio me convierto en cómplice de su muerte, me convierto en asesina, con la misma certeza que si yo misma hubiera administrado el veneno». En 1835, después de la muerte de Robert, Margaret escribió: «Yo ordené el castigo, le di la orden a Jacob Crane, y él la ejecutó. Lo hice porque Robert había hecho algo que yo no podía tolerar, algo que me había herido profundamente, y quise hacerlo sufrir. Quise que sintiera dolor, que sintiera humillación, que sintiera la misma impotencia que yo siento cada día de mi vida. Pero cuando vi las heridas en su espalda, cuando vi la sangre, cuando escuché sus gritos de dolor, me invadió un remordimiento terrible. Comprendí que me había convertido en aquello mismo que desprecio, en una persona capaz de infligir sufrimiento a otro ser humano. Así que cuidé de sus heridas. Me senté junto a él durante las noches. Le llevé comida y agua. Intenté aliviar su sufrimiento, pero ya era tarde. La infección se había instalado y su cuerpo estaba fallando. Y cuando quedó claro que no se recuperaría, tomé una decisión. No podía permitir que siguiera sufriendo. No podía permitir que muriera lentamente, entre agonías, durante semanas o meses. Así que le di algo. Una pócima que había conseguido de una anciana del pueblo, una mujer que entiende de esas cosas, y murió en paz, sin dolor. Y me dije a mí misma que lo había hecho por piedad, por compasión. Pero sé la verdad. Yo lo maté. Soy una asesina. Y luego
En 1841, después de la muerte de David, Margaret escribió: «Está muerto. David está muerto. Y no sé cómo seguir viviendo». Era la única persona en este mundo que me entendía, que me veía no como una mujer de mi clase y de mi raza, sino como un ser humano con todas mis contradicciones, mis dudas y mis miedos. Era la única persona que me hacía sentir que no estaba sola en mi confusión moral, que existía alguien más en este mundo, que cuestionaba los valores de nuestra sociedad, que creía que el sistema de la esclavitud era, en su raíz, perverso. Y yo lo amaba de una manera en que no he amado jamás a nadie, de una forma que traspasaba las barreras de raza, clase y posición social. Y cuando comprendí que mi amor por él se estaba volviendo peligroso, que amenazaba con exponerme al ridículo y al escándalo, tomé una decisión. Puse fin a la relación. Le prohibí entrar en la casa. Lo traté con frialdad y crueldad. Intenté convencerme de que no lo amaba, de que lo que sentía por él no era más que un impulso pasajero, un momento de debilidad, pero no pude convencerme. Y cuando intentó huir, cuando trató de escapar de Thorfield, lo hice traer de vuelta. Lo mantuve encerrado. Y luego, cuando comprendí que nunca sería feliz, que jamás podría escapar del sistema que lo había esclavizado, tomé una decisión. Le di la misma pócima que le había dado a Robert, y murió. Y me dije a mí misma que lo había hecho por piedad, por compasión, por amor. Pero sé la verdad, soy una asesina, he matado a 3 personas, y ya no puedo seguir viviendo con el peso de ese conocimiento. Cuando Caldwell terminó de leer el diario, permaneció en silencio durante mucho tiempo. Por fin entendió la verdadera naturaleza de la carta que había llegado a su juzgado. La carta había sido escrita por Thomas Garrett, pero había sido escrita con el conocimiento de Margaret y casi con toda seguridad con su ayuda. Ella le había proporcionado la información, los detalles, las fechas, quizá incluso lo había ayudado a redactarla, y lo había hecho porque ya no podía soportar el peso de sus secretos, porque necesitaba que la verdad saliera a la luz, aunque esa verdad fuera a destruirla a ella y a su familia. La pregunta que quedaba era esta: ¿por qué lo había hecho? ¿Qué había cambiado en los años transcurridos desde la muerte de David para empujarla finalmente a ese acto de confesión? Caldwell no tuvo que preguntárselo durante mucho tiempo. A los pocos días de recibir el diario de Catherine, recibió un mensaje del médico que atendía a la familia Hargrove. Margaret había enfermado. El médico dijo que se estaba deteriorando con rapidez. Era posible que no le quedara mucho tiempo. Caldwell fue a Thorfield para verla. Un sirviente lo condujo hasta su habitación, y allí encontró a Margaret acostada en la cama, con el rostro pálido y hundido, respirando con dificultad. Estaba consciente, y cuando vio a Caldwell pareció casi aliviada. «¿Ha leído el diario?», dijo. No era una pregunta. «Sí», respondió Caldwell. «Entonces ya sabe», dijo Margaret. «Ya sabe lo que he hecho. Lo que hemos hecho». «Sé lo que usted escribió», respondió Caldwell con cautela, «pero no conozco toda la verdad. No sé si el diario es un relato fiel de los hechos, o si es el producto de una mente febril, de una mujer que busca confesarse de pecados que quizá nunca cometió». Margaret sonrió débilmente. «Usted es un hombre prudente, Henry. Por eso lo elegí. Por eso me aseguré de que la carta llegara a sus manos y no a las de nadie más». «¿Se aseguró usted?», preguntó Caldwell. «Thomas Garrett no escribió esa carta», dijo Margaret. «La escribí yo. La escribí imitando su letra lo mejor que pude, después de que él me enseñó a falsificar su escritura. La dirigí al juzgado porque sabía que usted sería quien la recibiría, y sabía que investigaría con cuidado, sin precipitarse. Sabía que buscaría la verdad». «¿Por qué?», preguntó Caldwell. «¿Por qué revelar todo esto ahora? ¿Por qué no llevarse esos secretos a la tumba?». Margaret guardó silencio durante un largo momento. «Porque me estoy muriendo», dijo al fin. «El médico me ha dicho que quizá me queda un mes, quizá menos, y no puedo morir con estos secretos todavía encerrados dentro de mí. No puedo morir sabiendo que la verdad morirá conmigo, y no puedo morir sabiendo que Thomas Garrett está ahí fuera, perseguido como un animal, culpado por una carta que él no escribió». «¿Dónde está Thomas Garrett?», preguntó Caldwell. «A salvo», respondió Margaret. «Está en Filadelfia, viviendo con otro nombre. Yo lo ayudé a escapar. Le di dinero, documentos,
todo lo que necesitaba. Es la única persona inocente en todo este asunto, y no podía permitir que fuera castigado por mis crímenes. «Sus crímenes», repitió Caldwell. «Está confesando asesinatos». Margaret cerró los ojos. «Estoy confesando la verdad», dijo. «Si esa verdad constituye asesinato, misericordia o algo distinto, se lo dejo a usted y a la historia para que lo juzguen». El escándalo que siguió a la confesión de Margaret Hargrove fue, en efecto, el mayor que Millbrook había vivido jamás. La noticia se extendió por todo el condado, por toda Virginia y, con el tiempo, por toda la nación. Los periódicos publicaron relatos del caso, y cada uno añadía nuevos detalles sensacionalistas y nuevas especulaciones. La familia Hargrove, que una vez había sido la más prominente de la región, se volvió sinónimo de escándalo y vergüenza. Los procedimientos legales que siguieron fueron complejos y, al final, inconclusos. Margaret Hargrove murió el 3 de agosto de 1847, menos de 2 meses después de su confesión. Fue enterrada en el panteón familiar del cementerio a las afueras de Millbrook, pero su tumba solía quedar abandonada, y las flores que dejaban allí algunos visitantes compasivos eran retiradas con frecuencia por quienes creían que no merecía tales honores. Thomas Hargrove jamás fue acusado formalmente de ningún delito. Las pruebas contra él eran circunstanciales, y la principal testigo de sus presuntos actos, Margaret, estaba muriendo y no podía ser interrogada en un tribunal, pero su reputación quedó destruida. Se retiró de la vida pública y murió 2 años después, convertido en un hombre roto. La causa oficial de su muerte fue un infarto, pero quienes lo conocían decían que, en realidad, simplemente había perdido la voluntad de vivir. William Hargrove intentó salvar la reputación de la familia, desvinculándose públicamente de su padre y de su hermana. Afirmó que no había sabido nada de los crímenes, que había sido tan víctima de los engaños de su familia como cualquiera, pero el pueblo no lo perdonó. Su carrera jurídica se fue apagando. Su esposa terminó por dejarlo y regresó con sus hijos a Carolina del Norte, junto a su propia familia. William murió en una relativa oscuridad, y su nombre quedó reducido a una nota al margen en la desgracia de su linaje. James Hargrove, el menor, fue el único miembro de la familia que pareció salir del escándalo con la humanidad intacta. Reconoció públicamente los crímenes que se habían cometido, expresó remordimiento en nombre de su familia y utilizó su posición como abogado para defender reformas en el trato hacia las personas esclavizadas. Nunca se casó y dedicó el resto de su vida a la labor legal en favor de quienes no tenían voz ante los tribunales. Murió en 1889, respetado por muchos, aunque nunca completamente perdonado por el pueblo que había conocido la vergüenza de su familia. Las 3 muertes que habían sido objeto de la carta nunca fueron investigadas formalmente como asesinatos. Los cuerpos llevaban mucho tiempo enterrados, y no existía ninguna prueba física que pudiera examinarse, pero la comprensión que el pueblo tenía de lo ocurrido en Thornfield era suficientemente clara. Sarah había sido envenenada. A Robert se le había permitido morir por una infección que podría haber sido tratada, o su muerte había sido acelerada por la intervención de Margaret. Y en cuanto a David, la naturaleza exacta de su muerte nunca quedó del todo clara, pero la implicación era que Margaret le había quitado la vida, ya fuera con veneno, con asfixia o por algún otro medio. En cuanto a Thomas Garrett, vivió el resto de sus días en Filadelfia, donde se convirtió en maestro y escritor. Publicó varios ensayos sobre la naturaleza de la esclavitud y sobre la corrupción moral que provocaba en quienes la practicaban. Nunca regresó a Virginia y jamás reconoció públicamente su papel en los hechos de Millbrook, pero quienes lo conocieron en Filadelfia entendían que cargó con el peso de aquellos sucesos hasta el final de su vida, que había quedado marcado para siempre por sus años en Thornfield y por su complicidad en las muertes ocurridas allí. La carta misma se convirtió en un documento histórico conservado en el juzgado de Millbrook. Fue estudiada por historiadores y juristas como ejemplo de cómo la verdad, una vez puesta en movimiento, ya no puede ser detenida ni contenida. Fue citada en debates sobre la esclavitud, sobre la corrupción moral de esa institución, sobre las formas en que incluso quienes se oponían a ella podían quedar atrapados por su lógica y por sus exigencias. Pero quizá el legado más importante de la carta fue la pregunta que dejó sin resolver. ¿Había escrito Margaret Hargrove la carta como confesión
o como acusación? ¿La había escrito para exponer sus propios crímenes o para exponer los crímenes de su padre y de su familia? ¿La había escrito por un deseo genuino de justicia o por un impulso de venganza contra una sociedad que la había empujado a una posición en la que sintió que debía cometer tales actos? La verdad, como suele ocurrir, era más compleja de lo que cualquier relato simple podría contener. Margaret Hargrove había sido una mujer de inteligencia y sensibilidad, nacida en un mundo que no le ofrecía ninguna salida aceptable para ninguna de esas dos cualidades. Había sido criada para creer que las personas esclavizadas que la rodeaban no eran plenamente humanas y, sin embargo, su propia humanidad se había rebelado contra esa enseñanza. Había amado a David y al amarlo, había quebrantado todas las reglas de su sociedad, y cuando ese amor amenazó con exponerla, lo destruyó. Y al destruirlo, se destruyó también a sí misma. La carta que Thomas Garrett no había escrito, pero que llevaba su nombre, fue, en el fondo, una carta escrita por una mujer incapaz de seguir viviendo con las consecuencias de sus propias decisiones. Era una confesión, sí, pero también era una súplica de comprensión, de perdón, de algún reconocimiento de que el mundo en el que ella había vivido estaba roto desde su raíz y de que los crímenes que había cometido no eran solamente el producto de su propia maldad, sino también de la maldad del sistema que la había formado. En los años que siguieron, Millbrook se fue recuperando poco a poco del escándalo. Nuevas familias llegaron al pueblo. El apellido Hargrove perdió su antigua prominencia. La casa de Thorfield terminó siendo vendida a una familia del norte que la renovó e intentó borrar la historia que seguía pegada a sus muros. Pero la historia persistió, transmitida de generación en generación, susurrada en las calles y en las iglesias. Una advertencia sobre los peligros del poder sin freno, sobre la corrupción moral de la esclavitud, sobre la manera en que incluso los más educados y refinados pueden volverse capaces de actos terribles cuando el orden social así lo exige. Y la pregunta que la carta había planteado, la pregunta de si la verdad, una vez revelada, podía sanar a una comunidad o solamente profundizar sus heridas, quedó sin respuesta. Millbrook se vio obligada a enfrentarse a la realidad de lo que se había hecho en su interior, a reconocer los crímenes cometidos por una de sus familias más prominentes. Pero ese enfrentamiento no trajo paz, solo trajo una especie de aceptación cansada de que el mal puede crecer en cualquier parte, incluso en los hogares más respetables, incluso en los pueblos más ordenados. La historia de la carta que cambió a Millbrook se convirtió, con el tiempo, en una historia contada una y otra vez, y cada nueva versión añadía nuevos detalles, nuevas interpretaciones, nuevos significados. Algunas personas la veían como una historia sobre los males de la esclavitud. Otras la entendían como una historia sobre la corrupción que nace del poder sin límites. Otras más la interpretaban como una historia sobre la posibilidad de la redención, sobre una mujer que, pese a sus crímenes, encontró el valor para decir la verdad. Pero quizá la interpretación más importante era la más simple. Era una historia sobre el poder de la verdad. Era una historia sobre cómo una sola carta, escrita por una mujer que ya no podía soportar el peso de sus secretos, podía transformar por completo a una comunidad. Era una historia sobre cómo la verdad, por muy profundamente enterrada que esté, por muy cuidadosamente oculta que haya sido, termina encontrando una forma de salir a la luz. Y fue una historia que sería recordada mucho después de que las personas que la vivieron hubieran desaparecido, como recordatorio de que el pasado nunca termina de pasar, de que los secretos que guardamos siempre encuentran la forma de alcanzarnos, y de que la única manera de encontrar paz es enfrentar la verdad. Gracias por mirar.